Evangelio de hoy, viernes 29 de agosto de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que se contaba de Jesús y pensó: «Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa con tanto poder». Porque Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, ya que Juan le decía: «No te es lícito tenerla como mujer». Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, porque lo consideraban un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de los invitados y le agradó tanto al rey que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: «Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey entristeció, pero por el juramento hecho delante de los presentes ordenó que se cumpliera. Mandó decapitar a Juan en la cárcel. La cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, y ésta se la dio a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo enterraron y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos lleva a reflexionar sobre la vida y la misión de San Juan Bautista. No se trata solo de un relato histórico de su muerte, sino de un mensaje que sigue teniendo vigencia en nuestro tiempo. Juan fue un profeta valiente, que no se cayó ante la injusticia, que no buscó complacer a los poderosos, sino que se mantuvo firme en la verdad de Dios. Su voz era incómoda, porque denunciaba lo que estaba mal, incluso en el corazón del rey. Y aunque esa verdad lo llevó a la cárcel y luego a la muerte, su testimonio se convirtió en semilla de fe y de esperanza para todo el pueblo. Herodes representa, en este pasaje, la figura del gobernante débil y dividido. Por un lado, admiraba a Juan y lo temía, porque reconocía en él la fuerza de un verdadero profeta. Pero, por otro lado, no fue capaz de resistir la presión de los demás ni de sus propios deseos. Herodes sabía lo que estaba mal, pero prefirió mantener las apariencias y quedar bien delante de sus invitados antes que escuchar la voz de la verdad. Así, su debilidad lo llevó a cometer una de las injusticias más terribles: condenar a un hombre inocente. Esta tensión que vemos en Herodes también se refleja muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces sabemos lo que está bien y lo que agrada a Dios, pero terminamos cediendo a la presión del ambiente, al miedo a ser criticados, al deseo de encajar o de no perder algo que creemos importante? Así como Herodes no quiso quedar mal delante de sus invitados, a veces nosotros no queremos quedar mal delante de los demás, y terminamos silenciando nuestra fe o actuando contra nuestros propios principios. Este evangelio nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Qué pesa más en nuestra vida, la verdad de Dios o la opinión de los demás? San Juan Bautista, por su parte, es un ejemplo de valentía y coherencia. No buscó su seguridad personal, ni privilegios, ni honores. Su misión fue preparar el camino del Señor, señalarlo con claridad, invitar a la conversión y anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Vivió con austeridad y sencillez, y no tuvo miedo de decir la verdad, aunque supiera que eso lo iba a enfrentar con los poderosos. Su muerte injusta, lejos de ser una derrota, se convirtió en el sello de su fidelidad a Dios. Juan fue fiel hasta el final, y esa fidelidad lo llevó a la gloria eterna. La escena de la danza de la hija de Herodías nos muestra también cómo el mal se disfraza y se aprovecha de la debilidad humana. Lo que empezó como una celebración y un entretenimiento terminó en una tragedia. Una petición manipulada por el odio de Herodías llevó a una injusticia irreparable. Esto nos hace pensar en cómo, en el mundo de hoy, tantas veces las apariencias, las fiestas, la diversión malentendida o los compromisos sociales terminan siendo ocasión de pecado, de decisiones equivocadas y de daños a los demás. El odio de Herodías, disfrazado en la voz de su hija, muestra cómo el rencor y la venganza ciegan el corazón y lo llevan a actuar de manera cruel. Pero en medio de esta oscuridad, el Evangelio nos recuerda algo muy importante. Los discípulos de Juan recogieron su cuerpo, lo enterraron y fueron a avisar a Jesús. Este detalle, aparentemente pequeño, nos enseña que los amigos de Dios no mueren en el olvido. La comunidad creyente guarda su memoria, honra su testimonio y lo presenta a Jesús. Así sucede con todos los mártires de la historia. Su sangre no se derrama en vano, sino que se convierte en semilla de nuevos cristianos. La Iglesia, desde sus inicios,
ha aprendido a valorar el testimonio de quienes han dado la vida por Cristo y a reconocerse fortalecida en su fe gracias a ellos. Hoy nosotros estamos llamados a vivir con esa misma valentía y fidelidad. Tal vez no nos pidan dar la vida de manera literal, como a Juan, pero sí se nos pide dar testimonio en lo pequeño de cada día, en la familia, en el trabajo, en las decisiones difíciles, en los momentos en que debemos elegir entre lo que está bien y lo que es más cómodo. Ser cristiano no significa buscar conflictos, pero sí significa vivir en la verdad, aunque a veces incomode. Este evangelio también nos recuerda que la vida cristiana no se trata de buscar aplausos o reconocimiento. Herodes buscaba quedar bien con sus invitados, pero terminó quedando mal con Dios. Juan, en cambio, nunca buscó la aprobación humana, sino la fidelidad a su misión. Y esa fidelidad es la que lo convirtió en grande delante de Dios. Hermanos, hoy podemos preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la verdad de Dios en mi vida? ¿Me atrevo a defenderla aunque me critiquen? ¿O me dejo llevar por el miedo a quedar mal con los demás? San Juan Bautista nos muestra que la fe se vive con coherencia y valentía, y que vale más perderlo todo antes que perder la dignidad de hijos de Dios. Pidamos al Señor, en este día, que nos dé la fuerza para ser testigos valientes, como lo fue Juan, que no nos avergoncemos de nuestra fe, que sepamos denunciar lo que está mal con amor y respeto, y que siempre pongamos a Dios en primer lugar. La fidelidad puede tener un precio alto en esta vida, pero la recompensa en el cielo es eterna. Oración. Señor Jesús, gracias por el ejemplo de tu siervo Juan Bautista. Enséñanos a vivir con valentía y coherencia, a ser testigos fieles de tu verdad y de tu amor, que no tengamos miedo de dar testimonio, aunque eso nos cueste sacrificios. Fortalece nuestra fe, ilumina nuestro corazón y haznos vivir siempre en la esperanza de tu reino. Amén.